Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Funciona. Hoy estamos con Javier De Lupí, director general de Capif. El 60% del mercado está tomando por la piratería. Nos encontramos con Javier De Lupí. Vemos que el rock, la cantidad de postulaciones ha sido importante. El negocio se basa en que alguien lo fabrique y otro lo compre, ¿no? Que otorga la gente de Capif con un jurado que involucra a músicos, a periodistas, a gente vinculada al mundo. Se lleva este Gardel la canción del año. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos con lo primero, que es básicamente qué es Capif. Capif es la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas, que dicho simplemente es la cámara que representa a los sellos discográficos en la República Argentina. ¿Por qué decimos en la República Argentina? Porque hay sellos multinacionales que actúan por suerte en Argentina y también hay sellos locales que a la vez trabajan en otros países. Entonces, la República Argentina es un espacio territorial y a la vez musical muy importante, y dentro de la cual Capif trabaja para promover y desarrollar el marco legal, legislativo, fiscal, para desarrollar esa industria que se llama industria de la música, anteriormente llamada industria discográfica. Así que, bueno, en Capif tenemos los sellos chicos, medianos y grandes que están en el desafío del día a día de producir música en nuestro país, abordando la problemática, gestionando sus derechos, trabajando para mejorar el marco legal, especialmente en temas de propiedad intelectual, pero también sobre temas fiscales, temas vinculados a la gestión de derechos. Bueno, y ese es el ámbito específico en el cual trabaja Capif. Para darle un poco de contexto, en la industria de la música hay 3 titulares de derechos de propiedad intelectual. Uno son los autores y compositores, otros son los intérpretes, músicos y ejecutantes, también involucran tanto un músico principal como un músico de sesión, son Bien. los intérpretes, Sí. intérpretes artistas, y luego están los sellos discográficos, que son los productores de fonogramas, que con el devenir del tiempo, el desarrollo de la tecnología, también tenemos un artista, por ejemplo Gustavo Santaolalla, que puede ser autor, compositor y a la vez tener su propio sello. Claro. Ese artista o esa persona tendrá 3 sombreros diferentes para ejercitar derechos y abordar problemáticas. El del autor, en ciertos y determinados casos, como artista y como artista y también como productor. Cuando tenga temas vinculados a la producción, a la gestión de derechos, estará cerca de Capif. Cuando tenga temas vinculados a derechos de autor y que quiera gestionarlo de alguna manera, como el marco legal lo dispone, estará hablando con SADAIC. Y cuando estén con temas vinculados a la gestión de derechos en intérpretes, estará un poquito más cerca de la Asociación Argentina de Intérpretes. Para ser como más específicos puntualmente, porque esta figura del productor, ¿no? Depende con qué se acompaña, si se dice productor musical o productor fonográfico, a veces puede confundir. ¿Qué vendría a ser un productor fonográfico? Bueno, no hay nada más ambiguo en la industria de la música que la palabra de productor. Porque en una misma escena pueden haber 3, 4, 5 productores. El productor de escenario, el productor vinculado a alguna parte específica, el productor musical, el productor general, el productor ejecutivo. De todos estos productores, de esta gran familia de productores, Sí. el productor fonográfico es el que tiene a cargo el desarrollo económico y artístico de una grabación. Eso puede hacer que participe en más o en menor parte en diferentes fonogramas, en diferentes temas musicales. Pero eso es lo que se le llama productor de fonogramas, es el que produce una grabación. En un caso puede ser un sello major, puede ser un sello indie, para usar un poco la jerga que se habla, Sí. puede ser un sello mediano, o puede ser un autoeditado, un artista autoeditado que con su propio sello es el productor de sí mismo. Generalmente un sello discográfico lo que se caracteriza es de administrar o trabajar con repertorios múltiples, o por un género o por varios géneros, pero trasciende al desarrollo de un artista. Por eso, aunque muchas veces vemos, aunque artistas
tengan la capacidad de ser los productores de fonogramas de sus propias producciones, generalmente delegan en un sello, para ser bien claro, un sello que mejora las posibilidades de distribución, de producción, de desarrollo, de la llegada al público de sus producciones. Entonces se dedica más al área específica, por ejemplo, a la parte artística, a desarrollar su repertorio, a sacar un nuevo disco y trabaja con un sello, aun cuando tenga la capacidad de ser productor. Entonces, el productor de fonogramas es lo que nosotros identificamos típicamente con un sello discográfico, y cuando existían el formato físico un poco más vigente que ahora, que hoy es marginal, siempre veíamos una letra P con un redondel y luego seguida del nombre del productor de fonogramas. Ese es el sello discográfico. Me quedo pensando en algo de esto de la definición. ¿Se puede decir entonces que el productor de fonogramas es el que paga, ¿no? El que pone la plata, digamos, para que ese fonograma pueda producirse? El que tiene el desarrollo económico, el que tiene a cargo su responsabilidad de llevar a cargo esa producción. Lo tenemos también en la industria audiovisual. También hay un productor audiovisual. Es el que tiene a cargo la coordinación, el desarrollo, la responsabilidad de esa producción. Puede poner la plata, pero también puede aportar con personal que trabaja en la parte de producción, en la elección del repertorio, en la mejora de algún tema, en la selección de un repertorio que finalmente termina integrando un álbum, en la mejora de un equipo que trabaja en la parte de marketing, en la parte de distribución, en apoyo al artista a través de editoriales musicales. Un sello discográfico hoy es un productor muy importante de servicios para la industria musical. Tanto es así que un artista puede trabajar sin un sello discográfico, aunque siempre va a existir un productor de fonogramas. Creo que ahí quedó como un poco más clara la explicación. También quería consultarte cómo tendría que hacer cualquier persona que mire este programa para poder anotarse en CAPIF. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, antes que nada, CAPIF tiene varios ámbitos de actuación. Uno es la gestión pura de derechos, que se gestionan los derechos de comunicación al público. También se gestionan derechos en el extranjero a través de acuerdos de reciprocidad con otras CAPIF, para hacerlo sencillo, los cuales se consulta, se trabaja, se sigue la suerte de ese tema en el exterior. Y a la vez también, por ejemplo, se desarrollan los premios Gardel. Entonces, la inscripción en CAPIF no es algo genérico, sino algo específico. Para la inscripción de derechos, eso se hace a través del código de productor, se lo hace vía web, vía dispositivo, es online. Se pide el código de productor. El código de productor es el que le va a servir para después armar sus 13 números del ISRC. ¿Qué es un ISRC? Es la chapa patente de cada tema discográfico, de cada tema musical, discográfico no, porque bueno, eso remonta un poco al disco, ¿no? Pero al álbum. Sí, sí. Pero hoy puede existir un tema que sea un single, que solamente es un tema, y que para ingresar al mundo digital, siempre desde antes también existía, pero hoy ya es requisito ineludible desde lo tecnológico, que cuando yo quiero subir a una plataforma, cualquiera sea, para nombrar a Spotify, YouTube Music, nos va a pedir en el acceso, en el upload del contenido, sí o sí, más allá de los formatos, nos va a pedir que haya un apartado en el que diga el ISRC, que es el número de grabación. Ese número de grabación se compone por varios bloques y uno de ellos es el código de productor. El código de productor argentino lo da CAPIF. Para tener ese código de productor en el ISRC hay que tener ese código de productor que da CAPIF, que a la vez también sirve para gestionar derechos. Entonces, esa es podríamos llamar la inscripción en CAPIF. Lo que es un procedimiento muy simple, es uniforme en todo el mundo, y lo que tiene de ventaja cualquier músico argentino es que CAPIF
representa la gestión de derechos de la música en Argentina, que es una de las pioneras en el mundo. Está históricamente entre el puesto 10 y el 20 a nivel mundial, pero fue pionera Argentina a través de una ley que fue impulsada inclusive por el mismo Carlos Gardel, que en el año 33, de la mano de los legisladores de Ernesto Noble, se dictó la Ley de Propiedad Intelectual, que fue uno de los primeros hitos de la industria de la música en Argentina, que es el marco legislativo de protección. Bueno, es interesante esto que comentás. Ya vamos a ir igual a la parte de los premios Gardel. A mí me tienta un poco empezar por ahí. Pero antes quería consultarte por una entidad que entiendo que es mundial, que es la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Entiendo que CAPIF es miembro de esta entidad. Sí, exactamente. Como hablamos recién de las entidades que a nivel local representan a los titulares de la música, esas mismas entidades y en realidad los mismos titulares de derechos tienen representaciones a nivel mundial. ¿Por qué? Porque tratan de coordinar esas entidades mundiales la actuación de las entidades locales y tratando de mejorar unas con otras. En ese caso, la IFPI, que es la Federación Mundial de la Industria de la Música, agrupa a todas las cámaras de productores de fonogramas, anteriormente llamados sellos discográficos. Entonces, esta Federación Mundial lo que trata de poner de la puesta en valor del aporte de los productores en la industria de la música, tiene desarrollos de estudios, de hábitos de consumo, ahora tenemos uno, hace un relevamiento de la información segmentada en todo el mundo de algunos aspectos, cuáles son los distribuidores en todos los países, genera un informe que se llama GMR, que aborda los 100 principales países del mundo, por ejemplo, tiene representación en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como voz parlante de la industria discográfica y básicamente cumple esa función de coordinación y también de diálogo con los entes mundiales que trabajan en propiedad intelectual y en la industria de la música. Y CAPIF forma parte de esa federación. Bien, bueno, buenísimo. Pienso en todas las iniciativas también que vi, que está bueno tener como una representación mundial también porque facilita la gestión, ¿no? Un punto Sí. como de encuentro ahí y sobre todo por el desarrollo que tiene la música en nuestro país también, ¿no? Que es necesario, lo decías con esto de la ley. Claro, hay un intercambio muy importante de iniciativas, de estudios, de trabajo al respecto. Por ejemplo, la IFPI ha llevado adelante el desarrollo de las ciudades de la música, que en tal caso pone términos y condiciones para que y aparte impulsa, ¿no?, que ciudades se declaren ciudades de la música. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, hemos tratado de que Buenos Aires sea una ciudad de la música. Bueno, hay que cumplir un montón de condiciones, pero bueno, básicamente se trata que ese desarrollo de la música sea constante, mejorar con iniciativas diferentes que hay en otros países que sean compartidas, de analizar marcos legislativos, términos y condiciones de muchas circunstancias comunes en los países. Por ejemplo, hoy tenemos un área de desarrollo muy importante de la música en los países del África, por ejemplo, en los cuales se nutren de experiencias de nuestra región, o tenemos una industria en desarrollo y que es muy endógena, que es la China, que tiene a la vez un desarrollo que va creciendo del reconocimiento de la propiedad intelectual y particularmente de lo que involucra a la música. Entonces, bueno, a través de las federaciones donde se trabaja, se articulan o tratan de impulsar crecimientos siempre a favor de la música, tomando experiencia de otros países. Bárbaro, bueno, me quedo pensando, entonces decís que la Ciudad de Buenos Aires todavía no cumple esos requisitos. Y no, bueno, son requisitos a veces muy formales. Sí. Son acreditar, por ejemplo, programas de estudio, regímenes de capacitación de
de músicos, son cuestiones muy formales de acreditar, por ejemplo, el desarrollo de políticas públicas. O sea, es algo Claro. muy desarrollado y muy específico para ser considerada ciudad de la música, y aparte debe ser un esfuerzo sostenido. No es una medalla que se pone en la ciudad, Claro, sino un que luego se objetivo. debe mantener, ¿no? Sí, sí. Más allá de que Buenos Aires nadie puede negar que es una ciudad de la música. Sí. Pero bueno, este sería un reconocimiento a nivel formal, diríamos. Y mundial en, Y mundial, en comparación, claro. ¿no? Me imagino ahí. Exacto. Bien. Bueno, te quiero llevar un poco a tu trabajo, ¿no? Esto de ser director general, que suena como potente, ¿no? Uno lo piensa también en términos de responsabilidad. ¿En qué consiste puntualmente en Capif, digamos, llevar adelante esta tarea? Bueno, es, como bien lo anticipaba, una responsabilidad muy importante a nivel personal y a nivel institucional, porque, bueno, hay continuos desafíos, hay acciones, hay desarrollos que debemos articular a través de Capif, muchos de ellos desde el punto de vista legal, como propia entidad que debe cumplir sus objetivos estatutarios, por decirlo algo formal y muy frío. Sí. Pero bueno, son acciones muy concretas, y a la vez debemos llevar servicios, mejoras, condiciones de desarrollo a los sellos discográficos, a los productores de fonogramas. Eso es un trabajo diario. Hoy, desde nuestra misión, que como director debo yo impulsar, es el desarrollo de las tecnologías para que apoyen la gestión de derechos, para que se mejoren la misma producción. Entonces, lo que estamos trabajando todo el tiempo es primero en planificar cómo va a ser ese desarrollo, organizar qué recursos tenemos, porque no vivimos en una Argentina que, más allá de su contexto, como toda entidad, no tiene recursos infinitos, sino que los debe administrar. Después también debe controlarlos para ver, después debe informar a todo el sector en sí mismo cómo se está desarrollando, cuáles son los próximos desafíos. Por mencionar uno, la inteligencia artificial. Hoy por hoy, que hace un año escuchábamos hablar, como había ecos, que escuchábamos que hablábamos de inteligencia artificial, y hoy es una realidad que tenemos en nuestras manos para modificar lo que veníamos haciendo, para mejorar, para transformar, y en algunas veces para clonar, para hacer algunas que ponen en peligro a la misma industria, la voz humana. O sea, debemos desarrollar estudios, trabajos, concientización, ser organismos de consulta en un montón de desarrollos, a la vez desde lo artístico promover los premios Gardel, que estamos en fecha, que es una vez al año, que es un gran esfuerzo, que no es una fiesta de un día, sino que tiene un desarrollo de todo el año. Así que la condición de director general de la Cámara es una responsabilidad muy linda, a mí amo mi trabajo, la Cámara, la música, pero realmente siento esa responsabilidad diaria, ¿no? De levantarnos, primero a ver qué nos trae la realidad, qué es lo que va a pasar, y de pronto también cómo potenciarla, ¿no? Porque el rol de cada uno de nosotros en la Cámara es cómo mejorar el flujo normal de las cosas. Eso es lo que trato de infundir como director general dentro de la empresa. Nosotros consideramos en sí mismo como una empresa porque debemos hacer más eficientes nuestros recursos y debemos demostrar en los hechos de que las cosas con nosotros podemos mostrar una mejora, un aporte. Los productores de fonogramas, que a la vez hay un régimen de sociedad sobre Capif para ser miembro, tratamos de que todos los productores de fonogramas sientan a esa a su casa, no como alguien que tiene que tocar la puerta para entrar, sino que entren sin tocar, que se sientan parte. Bueno, eso es un trabajo diario y lo siento como una responsabilidad y como un deber, ¿no? A veces nos dicen gracias por lo que hacemos y digo, no, gracias. No, te pregunto, hay que hacer algo más. Tenemos que tener continua capacidad de saber cuál es nuestro objetivo, que es dar aportar. Y eso, bueno, tratamos de que eso sea una cultura de nuestro trabajo en Capif. De todo esto que decís, me quedo con varias cosas, seguramente vamos a ir retomando a lo largo de
de la entrevista, pero estaba pensando cuánto tiempo te lleva ocupar este rol. Bueno, es un trabajo full time. Está... Full time es como dormís, digo. ¿Cómo? Dormís. Dormir, Descansás. sí. A veces no, cuando tenemos premios no. Anoche quedamos hasta tarde trabajando porque era el cierre de todo el trabajo de la parte de postulaciones. Hay que entregar ese delivery, desarrollar, pasar de etapa en sistemas, en trabajo. Bueno, a veces no, pero es siempre con gusto. Más allá de eso, la música le gusta más la noche que el día. Sí, es Así cierto que- eso. Tira ahí. Sí, la música. Esto involucra que con los actores con los que trabajamos, están más durante la tarde y mejor de noche para tener contactos, trabajar. La música está todo el día, pero vibra de noche, ¿no? Por lo menos es mi visión. Sí. Y bueno, sí, es full time. Varían los diferentes meses con las actividades que tenemos. Va variando. Hemos trabajado, por decir, en enero con la ley de bases, que estaba incluido muchos temas vinculados a la regulación de la gestión colectiva, por decir algo. Enero y febrero estuvimos trabajando muchísimo con el oficialismo, con el Poder Ejecutivo, con diputados y senadores, con los bloques, informando qué es lo que decía ahí, cómo se podía trabajar, qué se podía mejorar, por nombrar algo al azar. Ahora tenemos los premios Gardel, hacemos la Noche de las Disquerías, que se va a llamar la Noche de la Música dentro de poco. Y bueno, va variando con las acciones que se van encendiendo. También tenemos, el año pasado tuvimos a toda la industria de la música regional de productores de fonogramas acá en Argentina, en Bariloche. Organizamos eventos o nos trasladamos a las reuniones regionales para mostrar nuestros puntos de vista, nuestros desarrollos. Bueno, ahora tenemos próximamente estas reuniones, las cuales llevamos y también traemos cosas. Cumplimientos de objetivos en gestión de derechos son bastante específicos. Estamos bajo la mirada atenta de los titulares de derechos, que quieren siempre saber cómo fue la suerte de su tema, por qué se cobró tanto, de dónde venía la plata por la cual se cobró por ese tema, de qué medio vino. Ahí estamos con mucha tecnología siempre tratando de ayudar y siguiendo a lo que se llaman KPIs, que son los indicadores de gestión, en los cuales nosotros tenemos un tablero que reportamos todo el tiempo, explicamos y si algo nos sale bien, vamos y contamos cómo lo hacemos. Así que bueno, es un trabajo que es muy rico, no es rutinario, porque sobre todo desde la dirección te va todo el tiempo planteando algunos puntos, vamos mucho por nuestros productores, hablando con ellos, interiorizándonos de muchas cosas, de la movida de producción, de cómo se trabaja. Hoy, por ejemplo, los feats son muy interesantes desde el punto de vista de la gestión de derechos. Bueno, por suerte estamos viviendo un fenómeno como nunca de la industria de la música, que es más exportable que nunca. Entonces también nos nutrimos de saber qué pasa, estamos en los premios. ¿Y hay datos ahí sobre eso? ¿Sobre la exportación de la música argentina? Bueno, nosotros no tenemos puntos de control sobre ese punto porque no está sujeto a los reportes, ¿no? Nosotros medimos lo que pasa en nuestro país, pero no la exportación de música. Pero como dato relevante, sí hicimos una medición de los rankings de toda la región, incluyendo España, y cómo participaban en el top 10 de esos rankings los artistas argentinos, lo cual era imposible pensar. Recordemos nomás, hace 10 años, con el boom de algún tema, y esos temas, bueno, pegaban acá y pegaban en todo el mundo, despacito, ¿no? Claro, sí, sí. Por ejemplo, en aquellas épocas la música argentina no salía, y es hace pocos años. Poquito para hacerlo rimar. Entonces, hoy hay 2 temas argentinos mínimo en cada top 10 de la región, fuera de Estados Unidos, ¿no? Que tiene una medición de su propio género, y fuera de Brasil. Pero
Que es muy Entonces, cerrado Brasil, ¿no? En cuanto claro, a las ellos, escuchas, por el el idioma. 90% de su ranking es de música brasilera históricamente. Así que no, eso es una tradición y aparte hay una barrera idiomática, ¿no? Tendríamos que tener algunos artistas ya Hay hablando algunas portugués. cosas, hay algunos intentos ahí de... Sí, Pero bueno, fits sí, son. están muy bien y sí, los tengo ahora mismo en mente. Pero bueno, hay que llegar a ese gran público que realmente tiene mucho. Brasil son muchos países, ¿no? Nos ha tocado conocer por nuestra actividad y cuando vienen y nos cuentan nuestros colegas de cómo se trabaja con la música en Brasil, hay diferentes países dentro, el norte, o Manaus, el sur, el norte, los paulistas, realmente es apasionante y bueno, y es una industria a la vez muy vibrante, más allá de que son en esencia un pueblo musical, tienen una industria correlativa a esa participación de la música en ese país. Pero en comparación se puede decir que Argentina está en crecimiento, ¿no? Está en un buen momento. En términos de exportación de música, su mejor momento. Nosotros hacemos mediciones de la participación de los artistas argentinos en el ranking del top 10.000. Si bien no hay registros de años anteriores muy detallados, no ha habido una cantidad de repertorio argentino musical que se exporte al mundo y eso lo vemos en esta medición, que la mitad de los temas, el 52%, son de artistas argentinos. Y nomás por mencionar que hubo número 1 a nivel mundial con un artista argentino, ¿no? Eso no ocurrió nunca, ni con el Gran Gardel, por nombrar alguna mención de proyección de artista argentino. Hemos tenido como otro hito dentro de la aparición de la democracia. En 1983 resurgió la movida del rock que se venía formando desde el 60, el 70. Bueno, hay grupos como Soda Stereo, Los Enanitos Verdes, que tuvieron una trascendencia regional, pero fueron muy puntuales en algunos grupos y no como ahora, como todo un género, toda una movida urbana que logra no solamente hacer escuchar su música, sino hacer shows. Eso no ha ocurrido en otro momento, es un momento Y estadios, de además. oro, Claro. de oro de la industria de la música. Eso realmente, más allá que involucra un movimiento musical propio, urbano, argentino, que está representado por artistas que están en las primeras líneas. También la movida de la aparición fuertísima de artistas mujeres que están también en esta movida, que no están mirando de afuera, sino que realmente tienen una participación fuertísima. Entonces también vemos que hay una música con otro hito, que es que las mujeres son parte viva y a la par como nunca se ha visto. Protagonistas. Protagonistas. Me parece que la palabra, a pesar de que está muy usada, correspondiente es muy empoderado ese sector. Y por suerte, y reconocido, pero a la vez está plasmado en la música este punto. Así que bueno, la música es parte importantísima hoy de lo que se llama música latina, por ponerle un gran nombre. El espectro de la música argentina es muy rico y es muy vibrante. No vive de un hit, o de 2, o de 3, o de 10. Vive de una movida realmente, que a pesar de hoy, de Argentina, de no tener un puesto desde lo económico muy potente, porque está dentro de cuestiones macroeconómicas que exceden a la música, los mercados de la música se miden generalmente en su movida económica, lo cual te pone en términos de macroeconomía, entre ellos su valor en dólares, ¿no? Del desarrollo que tienen. Sí. No es muy alto. Argentina es el mercado 33 del mundo, en streaming es 23, está un poquito mejor posicionada, pero más o menos somos el mercado entre el 30 y el 33.
Brasil, para tener una referencia, es 9. Ah, México es 11. Realmente ha tenido mejores situaciones en movimiento económico, pero el movimiento artístico, en lo que genera, este es el mejor momento por lejos. Entonces, por eso tenemos participaciones importantísimas o iniciativas de las plataformas por participar en Argentina, por apoyar, por desarrollarse dentro de este país, en el cual está generando un montón de cosas que tienen incidencia no solamente en el país, sino en la región y en el mundo, sobre todo, obviamente, de habla hispana, ¿no? claro. Es cierto esto que decís porque vi que en los últimos años empezaron a aparecer las sedes. Esas sedes que eran en su momento latinoamericanas, así como, bueno, en términos de región, y sin embargo ahora ya hay en Argentina, hay como en países vecinos, y empieza a haber otra movida eh, que corre como por otro lugar porque son iniciativas de estas empresas, pienso como en las plataformas, y no tanto en el sentido de la política pública, que es lo que nosotros por ahí estamos acostumbrados, como que cada vez más iniciativas de empresas que se interesan por los artistas, sobre todo también en las mujeres, que es algo que bien mencionás, se puede ver que cada vez hay más mujeres en la industria de la música, y no solamente como artistas. Entonces es mucho el trabajo, ¿no?, que hay ahí detrás. Quiero que comentes un poco cómo es que llegaste a ocupar este puesto, hablando de trabajo justamente. Bueno, el destino a veces hace de las suyas y eh, de chico a mí me gustó muchísimo la música y bueno, yo soy de Córdoba y todos nuestros amigos eran amigos porque les gustaba la música. Así que bueno, eso nos unió y me marcó mucho a mí desde la cercanía a la música. Para mí cada etapa de mi vida es un tema principalmente o un grupo y bueno, nunca pensé que la evolución de mi carrera después como abogado me iba a llevar a la música, lo cual lo hubiera querido desde el primer día. Pero bueno, fue algo que me sorprendió. Yo me estudié en Córdoba, me recibí de abogado allá y vine a hacer un posgrado a Buenos Aires en asesoría jurídica de empresas. En ese camino empecé a trabajar en seguros, seguros generales, ¿no? Sí. Y empresas que se dedican a prestar los servicios y en la parte legal. Y luego en ese desarrollo me hice cargo de juicios que estaban en el interior del país, que tenía un poco más la dinámica de vivir la provincia, de los horarios de los abogados. Cuando acá todos iban a las 6, ya cerraban todo. En muchas provincias, especialmente en aquella época que yo hablo, a las 6 recién empezaba a trabajar un estudio jurídico. Entonces, bueno, me empecé a desarrollar en eso y tener una habilidad propia de un área legal. Y cuando acá, bueno, en esa empresa que estaba, dejaron este punto, ese espacio vacío, lo ocupé yo y aprendí a trabajar con estudios del interior. Y luego, por un aviso en el diario, una consultora grande buscaba un director de legales para una empresa para trabajar en el interior del país. Después me enteró que era ADICAPIF, que es una entidad que trabaja en la gestión de derechos dentro del país y quería armar su gerencia de legales. Yo tenía 28 años y en las salas de espera que estaba esperando, compartiendo las entrevistas, veía que había abogados que para mí eran muy grandes, tenían 40 años, 42 años. Yo decía, no, bueno, yo a veces no sabía ni las calles de los juzgados, hasta que rápidamente, bueno, lo aprendí, pero digo, bueno, tendrán mayor ventaja y, bueno, un gerente general creyó que por mi habilidad previa de haber trabajado en el interior y tener que generar estas relaciones y tener ganas de trabajar y de desarrollarme, no desde el punto de vista de la confianza, sino de la actitud y las ganas, me tomaron. Increíblemente, yo no podía creer y bueno, empecé a trabajar en una empresa que no sabía que se dedicaba a la música casi. Es más, me decían, bueno, después te vamos a explicar, pero lo que nos hace falta es que haga esto, que trabaje con estudios del interior, que los busque, que vaya, que saque el que no funciona, que le expliques, que lo formes.
Bueno, yo tenía muchísimas ganas, porque bueno, si había venido acá era para desarrollarme, y ahí si bien había empezado a desarrollar asesoría jurídica de empresas, no tenía mucho que ver con la música, pero sí con este desarrollo, con este armado. Y bueno, me ayudó, me potenció y pude lograrlo. Y trabajé ahí durante 6 años, hasta que, bueno, empecé a trabajar mucho no solamente en la parte legal, sino también trabajando con otras entidades que estaban con las mismas problemáticas. Yo como que logré armar una forma de trabajo con manuales de procedimiento, con modelos de capacitación para los estudios jurídicos, con ayudas muy concretas para trabajar y no solamente decir, mira, hay que hacer un juicio por esto, que es algo tan específico que nadie lo capta. Y bueno, también haciéndolo con buena gente me fue bien. Bueno, en esos 6 años me enriquecí mucho trabajando y me convocaron a dirigir una empresa de los sellos discográficos que se abocaba específicamente a tratar de paliar una situación muy grave, que era la piratería de CDs. Había organizaciones criminales muy grandes que trabajaban, como en otros delitos, trabajaban en la fabricación a gran escala de CDs, llegando a la duplicación perfecta hasta copias de baja calidad. Entonces, ¿Y esto por qué año era más o menos? Y empecé a trabajar en el año 2005. En 2005 ya estaba a cargo de esa empresa, lo cual fue una experiencia muy fuerte, de las más difíciles que me tocó, porque entraba en el medio de la guerra. Claro. El mercado de la música era el 100%, 95% venta de CD, 5% de cassette. El vinilo ya había caído en desuso. Ahora nos parece algo cercano, pero en el momento del vinilo desapareció. No había fábricas en Argentina, había algún importado que daba vuelta, que eran más objetos de culto que ponerlo en un giradiscos. Entonces la industria, como trabajaba 95% con este formato que estaba atacado, Argentina llegó a tener 65% de piratería. O sea, un mercado realmente copado. Dentro de ese momento empecé a trabajar yo, que trabajaba no solamente en el diseño y operación de las acciones de piratería, que eran acciones penales, contra organizaciones muy armadas, y involucraba también capacitaciones a la fuerza, a los policías, a los estados. Hicimos una campaña que se llamaba Todo empieza con una canción, también para trabajar en la parte de educación, como diciendo, bueno, y llevábamos a un artista que era todo ad honorem, ¿no? Que volviera a su escuela y le contara a sus compañeritos cómo había desarrollado su carrera. Y bueno, que si ellos querían ser, había que proteger eso. No era un mensaje estrictamente de bueno, no compres una copia. Claro, de derechos. Sino además. era, bueno, contarles cómo mantener un fueguito de cómo debería ser la carrera de un artista. Así como involucraba de todo un poco, pero bueno, había unas cuestiones casi militares de por medio. En cada provincia había un lugar donde habían zonas de distribución muy fuertes. En Córdoba, en Santa Fe, en Buenos Aires, en todo el conurbano. Organizaciones realmente que llegaban a fabricar más del doble de la producción legal, inclusive que exportaban piratería. ¿Qué exportaban La también? piratería se llegó a exportar, sí. Así que, bueno. Pero eran muy buenas copias, entonces. Eran muy buenas copias, por eso digo, llegaba a haber un grado de producción de piratería importantísima, a lo cual muchas veces lo más común era ver lo que le llamábamos el mantero, que estaba en la esquina o en la salida de un subte, acá en Buenos Aires, pues en la provincia, hasta una verdulería podía vender. Sí. Me tocó a mí el procedimiento del tipo, o una disquería que también a veces decía, bueno, vendo 2 legales y 5 ilegales. Porque si no puedo competir contra eso. Bueno, una problemática realmente espesa.
la cual me focalicé en lo que era la asociación ilícita, básicamente. Y trabajamos fuertísimo en ese punto. Y cuando se veía un mantero, ese mantero era parte de una organización muy importante de venta porque tenían zonas tomadas con notas de corrupción general que tenían habilitada la zona. Bueno, así que tocaba una tarea ingrata, a veces se llamaba vía pública, bueno, se pedía a la fuerza que actuaran de oficio, tanto es así que un delito en flagrancia, la fuerza policial puede actuar de oficio. Entonces pedíamos, bueno, no nos da ganas de hacer eso, y bueno, a veces llegábamos al punto de que, bueno, teníamos que hacer la denuncia, ir al puesto, la gente lo defendía al mantero, porque bueno, como Porque todo, compraba, obviamente. da pena esa persona que está siendo utilizada también por la organización. Bueno, tocó vivir esa etapa muy difícil en general para la industria de la música. Ahí bajó mucho la producción de artistas locales, bajó mucho. Eso pasó en todo el mundo, fue de los peores momentos de la industria de la música, en la cual luego mejoró por la innovación digital, por el desarrollo en aquel momento que fue incipiente, el MP3, luego que apareció iTunes, ¿no? Vendiendo un tema a $1. Así, eso fueron los primeros luces que vimos del mercado digital. Bueno, si un disco salía $12, cada tema sale $1. Ese fue el análisis. Bueno, después evolucionó que no era necesario un download, se podía hacer por streaming, mejoraron la infraestructura de comunicación, el soporte para que ese streaming sea online, no sea necesario el almacenamiento con su costo asociado. Y bueno, en ese desarrollo y la caída del mundo físico, la industria de la música tomó aire y bueno, empezó a mejorar. Y bueno, y ahí llegamos a este momento, está plagado de detalles. Sí, por supuesto, sí. De cómo evolucionó ese mercado. Pero bueno, en ese momento... Fue como una gran crisis, ¿no? Fue la gran crisis. Como estuvo hackeada por la tecnología, la misma tecnología que siempre dijimos dentro de la música era la que iba a ayudar a salir. Así que bueno, siguiendo el punto de mi carrera, sí, me desarrollé después de esos 6 años en la gestión de derechos, chico a la vista hoy, a los 28 a los 34, de los 35 a los 37 más o menos estuve en este punto. Luego fue absorbida esa entidad por la misma Cámara y bueno, tuve el honor de ser designado como director de la Cámara de CAPIF. Desde aquellos 37, estoy haciendo las cuentas ahora, hasta hoy. Así que bueno. Varios años ya. Varios años y sí, en el mismo camino, plagado de situaciones, de anécdotas, muchas divertidas, otras sufridas, de cómo fue evolucionando. O sea, mi vida ha estado ligada a la suerte de la industria de la música y los puestos que me ha tocado cumplir. Nunca tocando música, siempre digo, lamento no poder tocar un instrumento, toco los libros nomás. Pero valoro y honro a toda esa industria, al músico, al desarrollo, y en lo personal la amo, ¿no? Me imagino que sí, por eso tantos años al servicio de también. Sí, la verdad que ha sido un regalo del cielo que yo haya podido acompañar lo que me gusta la música y bueno, no estar en otra industria, por decirme, a veces digo en la industria del petróleo. Claro. Que digo, bueno, no, a mí me gustaba la música y muy casualmente llegué por la puerta de atrás a vincularme y bueno, he tenido experiencias muy lindas en el acercamiento con músicos, con verlos desde atrás, con tratar de armar algunas cosas desde los premios, que es homenajes a músicos importantísimos, hechos por otros músicos muy importantes, momentos históricos, ¿no? Privilegios, digamos. Por ejemplo, la otra vez recordaba que veía una nota al azar creo que estaba en una de las plataformas y decía, la última vez que tocó Soda Stereo fue en un homenaje que le hizo Capif. Entonces, bueno, contaban cómo fue la historia esa y realmente le hicimos un homenaje, fue mi primer año en Capif
y había terminado la gira Me Verás Volver, que era la vuelta de Soda, la vuelta y despedida. Claro. Y le hicimos un homenaje como artista del año en el 2008, la gira fue en el 2007 y bueno, fueron un montón de artistas amigos a hacer sus temas y al final había una tentación que era dejar ese escenario vacío. Qué bueno que al final se subieron y tocaron y fue la última vez que tocó Soda Stereo. Y bueno, por nombrar uno de los privilegios Un momento. que atesoro en mi vida de melómano viviendo dentro de la música. Bien. Bueno, interesante esto. ¿Te considerás melómano entonces? A Sí. ese nivel llega, Sí, digamos, sí. tu relación. Sí, nunca pude tocar un instrumento, nomás me gusta amenizar música, no quiero decir DJ porque no, es un exceso, pero bueno, tengo consolas. Pero te armás... bueno, y pero hay bueno, una relación. Bueno, es lo único que puedo llegar, es mi máximo esfuerzo. Bueno, ¿quién te dice? Vemos ahí, si los vemos a Javier en los premios Gardel. Mirá, por lo menos mi inicial es JD, sería como un DJ al revés. Así que bueno, Está todo pensado. Mi máxima aproximación a esta situación. Bien. Bueno, hablemos de los premios un poco, que ya estuvimos tocando. ¿Cuándo surgieron puntualmente? Bueno, los premios nacieron en el año 98 por una iniciativa de los miembros de CAPIF que querían honrar a la música, armar una plataforma que muestre el volumen de la industria musical argentina, que proyecten el talento a otros países, y aparte una cuestión de propio orgullo, ¿no? De mostrarlo. No hay muchos premios en la región hasta el día de hoy. Eso fue en el año 99 que nació formalmente en el Teatro Coliseo, que tiene mucho que ver también con la música, la historia de la música, principio del otro siglo. Pero bueno, casualmente estuvo ahí y el conductor fue Jorge Ginsburg. El Gardel de Oro fue Sandro, para ponernos en contexto. Sí. Y fueron 5 premios. Y bueno, y ahí se empezó a desarrollar el premio. Hoy por hoy los Gardel de Oro son parte de la industria de la historia de la música, premiada en vida, ¿no? De la industria de la historia de la música moderna, ¿no? Sí. Pues está hace 26 años. Bueno, ha sido premiado, honrado y ha tenido su participación en estos premios, por ejemplo, Charly García 2 veces, Andrés Calamaro, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Sandro, Spinetta, ganó 9 Gardel, incluyendo el de Oro. Bueno, así que bueno, los premios nacieron ahí, fueron evolucionando, acompañando la industria de la música argentina. Nace en el medio de una crisis en el 98, en la piratería, pero bueno, se mantuvo con los géneros troncales, ¿no? En aquellos momentos. Así que bueno, cuando repasamos a los premios y llegando hasta hoy, bueno, tiene una historia riquísima. Tiene un proceso que es bastante conocido, inclusive en otros premios, una postulación, que eso nos ayuda también a saber cómo está trabajando en la industria de la música, porque recibimos la producción profesional argentina. Hay mucha más producción a todo nivel de la música, ¿no? Pero bueno, el estándar profesional es el que llega especialmente a los premios. Anteriormente llegaban solamente álbumes, después empezaron a llegar singles. Hoy los singles crecieron superando ampliamente los álbumes. Hay una postulación, después hay un jurado, que son principalmente músicos, y hay productores, hay periodistas, todos que acrediten experiencia musical desde un punto, ¿no? Que sepan valorar a la música y tienen una cantidad de votos limitados. Se puede votar en un género, en tango, cumbia, folclore y música clásica. Tienen una cantidad estricta de votos, créditos, por decirlo de alguna forma. Tienen algunas obligatorias, que son 5, y otras que son específicas, que se administran de acuerdo a su conocimiento y también su preferencia. Claro. Y no obligamos a que voten en todos los géneros a la vez. Que para que además no distorsione. todos conocen todo también. Claro, entonces para tampoco ni obligarlos y a otros para no tentarlos, una cantidad específica de votos.
Bueno, tenemos 2.500 postulaciones más o menos. Esto se hace todo online y se arman las ternas por categoría. En un momento fue incipiente el género urbano, es muy importante. La colaboración, inclusive las colaboraciones urbanas. Hoy hay hasta un pop urbano, o sea, es realmente donde ha crecido mucho nuestra música y donde hoy también tiene cabida el género en el premio. Recuerdo que la primera vez que el urbano llegó a los premios fue Duki. No era muy conocido en general, pero ya se sabía dentro del propio género que era alguien que Tenía su iba a tener público. la voz cantante en esa situación, en ese género, y tocó con una orquesta sinfónica, ¿no? Entonces, bueno, siempre el premio trata de hacer esas apuestas al talento, a la innovación, a lo que viene. Bueno, de llegar a ese momento hoy que está pop urbano, está el urbano, el feat, canción, álbum, todo urbano. Bueno, el premio trata de involucrar también al jurado, que el jurado es el que le da vida a esas votaciones. Bueno, es un trabajo bastante intenso de todo el año que involucra las postulaciones, la votación para ternas y la votación final para ganadores. Y ahí, bueno, empieza todo el trabajo, que en realidad son todos ganadores. Quien postuló tuvo esa posibilidad. En las ternas son todos ganadores, que le da la posibilidad de trabajar en la promoción, en el conocimiento de sus propuestas artísticas en cada género, promocionarlas, trabajar desde sus plataformas de marketing. Es un gran evento que tiene muchas tareas ahí. Sí, después tiene una tarea que es muy difícil, que es seleccionar la artística, que sea representativa, y con tantas posibilidades, con tantos artistas maravillosos, lo difícil que es hacer algo acotado, ¿no? Entonces, bueno, se trabaja mucho en estos puntos. ¿Y cómo se decide ahí, por ejemplo? Bueno, eso se trabaja dentro de un comité interno de artística, de gente que sabe de música, no yo, en el cual no tengo ni opinión. Te llega un reporte, digamos, ahí. Bueno, lo voy siguiendo, vamos viendo, trato de coordinar que quien elijamos esté en el país, cuestiones básicas, cómo se puede hacer, o ayudar, o contar, o acercarme. Pero bueno, eso se trabaja, hay un comité especializado en cada género, ¿no? Primero desde la misma selección, si algo es pop, si es melódico, romántico melódico, o es folclore alternativo, hay líneas muy finitas. Ahí vemos que hay artistas que eran pop y ahora son urbanos, o hacen un tema urbano. Hay un tema que es urbano, porque un artista no es de un género, ¿no? Un artista va evolucionando desde el folclore al romántico melódico y de pronto Sí. puede hacer... Eso es divino. Ya es una tarea bastante odiosa ponerle rótulos a artistas, vemos que no existen, después a la misma música, después, bueno, acompañar, como se dice ahora, el flow de los géneros, ¿no? Pero bueno, es lo que nos permite organizarnos y poder armar las ternas, poder armar los musicales, y bueno, siempre por ahí puede haber alguna diferencia sobre las decisiones que se van tomando, pero bueno, es lo que necesitamos, ¿no? De definir cómo son los géneros, cómo se trabajan, cómo se postulan, cómo se presentan. Después lograr que las cosas fabulosas que a alguien se le ocurre se puedan llevar a cabo. Así que bueno, la dimensión más humana de la música es el artista. Así que en ese punto hay que ir en un mano a mano a hablar, a coordinar. Bueno, hay cosas que se pueden y otras que no. ¿Y te llegó algún pedido así especial en algún momento en estos años? Bueno, nosotros estamos muy atentos a los pedidos especiales porque son las puntas de las cosas lindas que pueden pasar en la música. Lo que se trata en el premio es que sea una noche de músicos, que sean cosas que se ven ahí y no se ven en otro lado, porque justamente está toda la industria. Si lo ves desde adentro, es el único día que se junta toda la industria de la música en un lugar. Sí, entonces,
Es tan especial ese momento que cuando se logra que pasen cosas de músicos, bueno, realmente es mágico, son esas explosiones así de la música que se ven y son otros momentos que se pueden atesorar, ¿no? En estos casos, y pedidos siempre, porque son propuestas. Son propuestas. Lo que pasa es que, bueno, siempre estamos en este punto de honrar la música, de lograr momentos de excelencia. Ahora estamos abriéndonos al público. Estamos anteriormente eran eventos cerrados y televisados. Y ahora lo que estamos tratando es que eso mismo se le sume el público con entradas muy accesibles. Ahora estamos hace 2 años en el Movistar Arena, entonces tratamos de que esté la parte de la industria de la música, pero en las primeras gradas, que se ve hermoso, más lindo que abajo, esté el público apoyando, hinchando por los artistas en las ternas, que vean 7, 8, 9 musicales únicos, de cruce de gente, de artistas, de propuestas. Así que bueno, esa es la apuesta en la cual está Capif, que es un trabajo diario. Mientras estamos en una, tenemos que estar trabajando en la otra, y allá vamos. Y tratando de que haya una excelencia. Para nosotros, no todos son ganadores, porque no hinchamos por ninguno en especial, hinchamos por la industria de la música. Pero bueno, el formato es un poco que genera esa de que obviamente primero Es un premio. quiero Sí. quedar postulado, después quiero quedar nominado y después quiero ganar. Y está muy bien, es lindo, pero tratamos de que se entienda siempre como una competencia muy, muy sana y transparente. Estás escuchando No Puedes Evitarlo, de Palo y Lucas Lowe. Con sonidos del funk, esta canción te invita a bailar sin prejuicios y a conectarte con el disfrute. Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, llegamos al momento de un breve juego pequeño que consiste en, yo voy a decir una afirmación y vos me tenés que decir si te parece que es una verdad o si te parece que es un mito. Sobre todo basándonos en de que hay muchos mitos dentro de la industria de la música, pero puntualmente esto es sobre el rol del director general, que es el cargo que ocupás. Esto nosotros lo buscamos en Google y es lo que apareció, o sea, no son afirmaciones mías, es como para tomar el común, lo que se dice en Internet. Bueno, la primera afirmación. Los directores generales son líderes introvertidos. ¿Verdad o mito? Mito, creo, porque creo que si es introvertido no va a poder llevar adelante a su equipo, ¿no? Podrá ser durante algún periodo, plazo o altibajo, pero introvertido pienso yo que no tiene capacidad de llevar adelante un equipo. Introvertido podrá dar órdenes, pero si tiene que llevar adelante un equipo, incentivarlo, el introvertido creo que lo va a lograr, pero al revés. Bien. Los directores generales planean el día siguiente al finalizar la jornada. Verdad. Pienso que cada vez que cierra un día, el próximo ya está definido. Y si hubiera alguna variable, ya también está establecida que puede haber una variable. Lo que yo siempre digo es que el peor plan es no tener plan. Entonces, si hay una variable, si puede pasar algo, más allá de que obviamente hay una segunda capa de variable que está más arriba de todo, obviamente puede ocurrir. Pero siempre hay que estar sabiendo qué se hace al otro día. ¿Decís que entonces se planifica hasta el tiempo de ocio, por ejemplo? Sí, totalmente. Bien. Los directores generales están obligados a tener estabilidad emocional. ¿Verdad o mito? No, verdad, porque
dentro de los principales valores que debe tener una persona que asumió la responsabilidad de tener gente a cargo, es no transmitir sus estados de ánimo que influyan en las otras personas. Entonces, si el estado de ánimo manda, el famoso hoy no se pide, hoy no le digas, porque hoy está. Digo, ahí es cuando uno empezaría a menguar en su valor agregado. Sí, es como un auto que funcione a la mañana, a la tarde o a la noche, o cuando tiene algunas ciertas determinadas condiciones. Hay que arreglarlo al auto, ¿no? No podemos depender del humor de ese motor, de ese auto, para que cumpla su función de llevarnos y traernos. Tiene que funcionar siempre, digamos. Tiene que funcionar siempre, tiene que tener apoyo, tiene que tener capacidad de tener alguna debilidad, pero también es parte de esa dinámica, ¿no? Tiene que poder tener esa capacidad de absorber también de qué es lo que pasa, de no encerrarse en una burbuja. Tiene que estar como muy atento y no ver como una debilidad tener algunos puntos de inflexión o de concesión o de escucha. Bien. Bueno, vamos con la siguiente. Los directores generales vienen de hogares privilegiados. ¿Verdad o mito? Bueno, yo pienso que eso sí es mito, ¿no? Porque conozco muchos casos, e inclusive me puedo incluir, en los cuales la necesidad de tratar de evolucionar, de mejorar, de buscar esas oportunidades que no llegaron fácilmente, es lo que te forjó en el carácter de poder hacer más, de animarse uno y después animar a los demás. Pienso yo que es una condición, es un aporte, es algo muy positivo para un líder haber tenido las necesidades y contarle a los otros desde su ejemplo de cómo se pudo evolucionar, incentivar a los otros que puedan animarse y sobre todo es que puedan esforzarse, ¿no? De tener esa cultura del esfuerzo hasta para los propios hijos. Yo a veces me excedo y les digo mucho, mirá o mirame a mí o mirá para tu costado o fíjate para allá, que vos te esfuerces, que vos tiene que estar en tu propia cultura, en tu propia esencia. Porque a veces yo digo, en general, darte algo, si me garantizara que te va a dar un valor agregado, te lo doy. Pero me parece que no te va a dar un valor agregado, te va a restar en general, ¿no? Entonces, pienso yo que ese mismo ejemplo de base está bueno, pero sí después hay un deber de tratar de facilitar las cosas en la formación. O sea, es como la nutrición, ¿no? De cada uno. La nutrición de un deportista, si al principio no estuvo bien alimentado, en una etapa que ni jugaba al fútbol, después cuando vaya a jugar al fútbol lo va a notar. Entonces, pienso yo de que a la vez generar ese estado de necesidad, aunque sea a veces ficticio, está bueno, y si lo traes de base, creo yo que es un activo, es aún mejor. Como un motor, ¿no? Como un motor. Podría decir. Pero a la vez hay que tratar de escapar de la situación esa, ¿no? De decir, bueno, esa fue mi historia y no se la puedo reflejar todo el tiempo a los otros, porque puede surgir también Messi o puede surgir el hijo de Messi, que no tenía más esa necesidad de base y no hay que negársela. Pero claro. Bueno, es otro trabajo, ¿no? Pero la parte de formación, la nutrición, el estudio en cada uno de los caminos sí es esencial, ¿no? Bien, y me imagino también que el propio deseo, ¿no? Tiene que ser un deseo que surja de uno. Si no hay deseo, no hay paraíso. Bien. Bueno, ahí tenemos otra frase. Y la última, ahora sí. Los directores generales solo se rodean de gente poderosa o con dinero. ¿Verdad o mito? Yo pienso que lo podríamos decir que se tiene que rodear de gente rica, ¿no? De rica en deseos, en expectativas, en ganas. El dinero generalmente en todos los ámbitos es una cobertura, ¿no? Es un envoltorio. Después está lo real. Ahora, pienso yo que no, pero bueno, y obviamente como todo involucra propios ambientes,
que en todos los ámbitos se puede dar, pero pienso yo que sería una debilidad a quien lo crea o a quien lo haga, ¿no? Que eso es verdad. Pienso yo que no, todo lo contrario. Bien, bueno, estamos. Quiero retomar sobre la industria de la música para conocer tu opinión. Creo que un poco estuvimos haciendo un repaso, ¿no? de los hitos, pero ¿cómo ves en la actualidad acá en Argentina y cómo pensás el futuro también de la industria? ¿Qué es lo que ves que se viene? Bueno, pienso que se vienen muchos desafíos en un momento de la música de la industria argentina que es de oro, ¿no? O sea, si bien podemos poner el foco en el desarrollo general, o está obviamente impulsado por el género urbano, pero anteriormente Argentina estuvo muy fortalecido por el nacimiento del tango, en su momento, en la época de los 70 y los 80, el advenimiento de la democracia por el rock. Bueno, hoy realmente le toca y está cumpliendo un rol importantísimo para la industria de la música, el urbano. Viéndola en general, es una época de oro porque está generando el público argentino. Más de la mitad de la música que se escucha en Argentina es de músicos argentinos. No ocurrió ni en el 82 cuando estaba prohibida la música extranjera. Entonces, la verdad que es un momento realmente, podríamos llamarlo de oro en ese sentido, y sí tiene desafíos importantes en temas como la inteligencia artificial, pues son aspectos generales, ¿no? Pienso yo que en ese punto tiene un momento de coyuntura con una herramienta que está del lado de la innovación, del lado de la mejora, pero también un poco del lado de la clonación o parte también de la superposición con la figura humana dentro de la creatividad. O sea, son aspectos mucho más generales que involucran no solamente a la música, sino a toda la cultura. Creo que ese va a ser un gran desafío inesperado, porque hace 1 año y medio, 2 años, no estaba en la agenda de nadie que vivía el presente de inteligencia artificial. En la Argentina no hay ni un solo proyecto de ley al respecto de la regulación, de la prohibición de lo que se ocurra. No hay una directiva general a nivel regional, algunas cuestiones aisladas. Pienso que ese es un gran desafío de la música en general, porque la denominada inteligencia artificial creativa, generativa, es la que va a suplir realmente a la novedad en la música, a quién suena de vuelta, quién está, cómo es este tema, diríamos, algo que venía a cumplir la música nueva, diríamos, la música que está viniendo. Después está lo que es la música de catálogo, la música de lo que ya existe. Eso, bueno, va a quedar un poco resguardado, pero va a ser lo de menor uso. Pienso que el gran desafío está ahí, la inteligencia artificial. Y realmente, en tu experiencia, ¿crees que de lo que estuviste viendo también en otros países que se puede avanzar en una legislación? Bueno, pienso yo que esta inacción puede ser también llamada como prudencia, ¿no? Porque ir a regular lo que se viene cuando no sabemos todavía qué alcance va a tener, insospechado en cada una de nuestras áreas. Por ejemplo, en la programación de software, que creíamos que podía ser una beta importantísima para diferentes tipos de carreras. Hoy por hoy, la inteligencia artificial con un par de prompts bien leídos y una buena aplicación se hacen naturalmente, rápidamente, y es en forma increíble. Entonces, pienso yo que al no saber a dónde va a llegar, qué gusto va a tener, qué posibilidades de convivir con la creatividad humana van a existir. No sé, pienso que se podrían poner algunas reglas generales. Por ejemplo, las directivas europeas están marchando en ese sentido. Definir cómo se va a poder identificar la inteligencia artificial. Definir cómo se van a poder usar
obras creativas de los humanos para entrenar esas inteligencias artificiales. Otras va a venir a ayudar. La música ha vivido mucho con la innovación, siempre ha sido acompañada. Podríamos decir que la tecnología, como ha sido parte de la crisis de la industria de la música en la copia de CDs, que parece de la prehistoria, fue hace poco. Sí. Hoy después también apareció la tecnología para generar una tecnología de streaming y también ayudó a desarrollarla, a que llegue mucho más fácil al público, que llegue a mejor precio. Y bueno, no podemos decir que la tecnología va a venir hoy a complicarnos, pero sí nos va a poner un escenario totalmente nuevo y desconocido. No sabemos realmente a dónde estamos yendo. Así que hoy podríamos decir que la inacción es prudencia, pero que las regulaciones deberían ser más normas éticas o regulaciones. Por ejemplo, ¿hay creación en la inteligencia artificial o no? ¿No? Es una gran pregunta. Definir ¿Existe eso. o la creación Sí. es solamente la que puede tener un humano? Y esa creación va a ser, creo yo, parte de las propiedades humanas, que incluyen hasta errores, hasta propios estilos, copiados o copiado de otro estilo. Bueno, alguien tendrá que decir, bueno, pero mira que esto de inteligencia artificial no se corresponde con la vida de una persona, con la forma de pensar o sentir de una persona, sino con un desarrollo tecnológico inteligentísimo. Hoy ya existe una inteligencia artificial que es más inteligente que una persona. Y dentro de poco va a haber una tecnología de inteligencia artificial que va a ser más inteligente que toda la humanidad junta. Entonces, digo, la inteligencia, la creatividad va a ser una bohemia. Algo una quimera. Bueno, ¿podremos identificarla antes que nada? ¿Podemos saber si estamos apoyando la vida de una persona o que estamos saboreando el resultado de una inteligencia artificial que en algún punto es aleatoria porque nos genera cosas nuevas, pero están guiadas por un desarrollo superior al humano? Claro. Y quizás también ahí preguntarnos, ¿no? Si vamos a elegir eso, pienso como en la música, si nos va a saciar en ese sentido, ¿no? Digo, como la creación desde la inteligencia artificial, cuando esté etiquetada, cuando se entienda como tal, cuando se diferencie del humano, ver si hay recepción o no, porque yo creo que ese es otro punto también. Claro, bueno, pero eso lo dirán las dopaminas y las endorfinas. No lo sabremos porque nos tendremos que encontrar en esa situación y ver qué dice el público en general. Yo pienso que hay algunos géneros de música que por ahí podrán ser más camuflados, clonados, pero el tema, ¿cómo van a ser las reglas de juego general? Digo, la propiedad intelectual vino siempre a premiar con la protección de la creación a la creación humana. Alguien que se dedicó a eso, que lo quiso hacer para que alguien lo viera. Ahora, a alguien que automáticamente hace 2 millones de canciones en 1 minuto, ¿le vamos a dar la misma protección a la de una persona que dedicó su vida a hacer 200 canciones? ¿O no? O por ahí le podemos decir, bueno, digan que esto es una creación artificial, o habrá exposiciones de cuadros hechos por inteligencia artificial que no estén de la mano de un artista, que esté el creador de la aplicación. ¿Cómo lo saborearemos a eso? ¿Qué protección le daremos? ¿Qué obligaciones le pondremos? Bueno, vamos a seguir esa problemática, veremos el final, creo yo. Bien. Es una película que no va a ser tan larga. Todas preguntas abiertas para responder en el futuro. Sí, como la misma inteligencia artificial, hay más preguntas que respuestas, ¿no? Claro. Así que ahora es momento de hacer preguntas y dice que quien maneje la inteligencia artificial será quien sepa hacerle las preguntas. Porque la respuesta la tiene ella. Claro. Entonces, creo que vamos con mucho incertidumbre a transitar ese camino si queremos buscar respuestas. Si la queremos vivir, está lleno de cosas divertidas para Experimentar. experimentar. Ahora, bueno, vamos a ver cómo marchan.
Bien. Bueno, vamos con la última pregunta. Si tuvieras que elegir otro cargo u otro rol dentro de la industria musical, ¿a qué te dedicarías? Bueno, creo que debería cancelar la posibilidad de ser músico porque no... Creo que Pero no está vino en mi abierta, esencia. Creo que no vino, está abierto ese igual. creo que no vino en mi esencia. Me gustaría sí tocar la guitarra o el piano, pero bueno, considero que no fueron habilidades que vino en mi menú, porque ya las traté de comprobar. En otro rol, pienso que he cumplido el que más me gustaba. No he notado que haya un punto que me gustara hacer más que el que hago hoy. Sí, desde lo musical sí me hubiera gustado, ¿no? Ir a jugar ese partido con toda la potencia que tiene ese momento y la suerte de saber qué temas podría haber interpretado o qué temas, o si me hubiera tenido la capacidad de crear, ¿no? Pienso yo que con la capacidad de interpretar algún instrumento, alguna voz, me hubiera conformado. Bueno, bien. Gracias, Javier. Un placer. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias por hacerme pensar y ser introspectivo en muchas preguntas.